Buenos días, jóvenes. Iniciamos hoy las clases de historia, el cuarto bimestre, y el tema que vamos a trabajar hoy es la prosperidad falaz, el primer gobierno de Ramón Castilla y de Rufino Echenique. Prosperidad falaz, término acuñado por el historiador eh, Lumbreras, quien le denominó así a ese periodo de bonanza económica, producto de la venta del guano de las islas que se dio en el gobierno de Castilla y de Echenique principalmente. Hoy vamos a hablar inicialmente sobre el primer gobierno de don Ramón Castilla, que se dio entre 1845 y 1851. ¿Cómo es elegido en principio don Ramón Castilla? Eh, Era presidente en la época una junta de gobierno presidida por don Manuel Menéndez. Este convoca elecciones populares para elegir presidente y Congreso. El Congreso se instala un 17 de abril de 1845 y 3 días después este Congreso nombra como presidente de la República a don Ramón Castilla. Y este primer gobierno de Castilla se ha caracterizado porque él promovió una estabilidad política. Ya se acabó esa época de caos, de desgobierno, de anarquía, del primer militarismo. Ya acá ya se pone una estabilidad económica, una estabilidad política. ¿Por qué? Había prosperidad fiscal, había dinero, producto de la venta del guano de las islas. Ahora bien, Castilla ha sido pues un militar, ¿no? Y en su primer periodo lo que se destaca en este primer gobierno es la reorganización nacional, porque había auge financiero, había un gran comercio, había seguridad nacional y políticamente se dan grandes debates y grandes discusiones entre Bartolomé Herrera, que defendía la tesis de la soberanía de la inteligencia, y los hermanos Galvez y Benito Lazo defendían la soberanía popular. Bueno, fueron debates cuyo tema central va a ser tema de otra clase. Hoy solamente vamos a ver el primer gobierno de don Ramón Castilla. Entre las principales obras de este primer gobierno de Ramón Castilla es que en 1848 por primera vez se promulga el presupuesto de la República, que ascendía a 5.963.000 soles, pesos como gastos, y 4.191.800 como ingresos. Ahí ya tenemos un déficit de más de 1 millón. Aquí se inicia el proceso de los empréstitos, hoy denominados deuda externa. Pero en esa época de Ramón Castilla había no solamente el guano de las islas, también sino la renta del salitre. Teníamos grandes yacimientos de salitre en Tarapacá, ¿ve? Que eran utilizados en muy poca escala en la época de la colonia para fabricar pólvora. Ahora, en la época de Ramón Castillo se intensifica su exportación, y la exportación de salitre le ha rendido una ganancia al Estado peruano de 1 millón de toneladas cada año, dejando grandes ganancias al erario nacional. Y esta negociación, iniciamos negocio de la venta de salitre con la casa Gibbs de Inglaterra. Y en este gobierno se da lo que se le denomina la consolidación de la deuda interna. ¿En qué consiste la consolidación de la deuda interna? Que reconoce, el Estado peruano reconoce las deudas que habíamos contraído el Estado peruano a favor de empresarios nacionales, cuando durante la guerra por la independencia se reconoce y hay que pagar. Había dinero, producto de la venta de salitre y del guano de las islas, había que pagar. Pero esto va a ser más adelante causa de la guerra del Pacífico y también de una rebelión de Ramón Castilla, lo vamos a ver seguidamente.
En esta época del primer gobierno llegan los primeros culíes chinos, la migración de los chinos al Perú. Ellos venían de Macao. ¿Quiénes los traían? Los portugueses y los ingleses para que trabajen en las haciendas del norte, porque ya no había mano de obra, los indígenas se habían terminado, habían muerto en, en las mitas de Potosí, de Huancavelica, en las haciendas ya no había mano de obra, entonces empiezan a traer chinitos que se dedicaron al cultivo de la caña de azúcar, del algodón, y trabajaban en las islas de Chincha, extrayendo el guano de las islas, y también se dedicaron a construir ferrocarriles. Llegaron los chinitos entonces, traídos en el primer gobierno de Ramón Castilla. En este periodo se da el reglamento de la instrucción pública en el año 1850. Con los fondos de la venta del salitre y del guano de las islas se moderniza la ciudad de Lima, empiezan a modernizar. Se construye el primer ferrocarril de América del Sur que une Lima con el Callao. En esa época Castilla construye también el mercado central en Lima. Se instala la primera línea de telégrafo en Lima y Callao. Organiza el sistema de correos. Aquí empezamos con una carrera armamentista. ¿Para qué? Adquirimos la fragata Mercedes y dos bergantines, Vice y Gamar. La principal adquisición fue el buque a vapor Rímac. En política americanista, Castilla siempre tuvo una actitud firme contra las tendencias neocolonialistas de Europa, principalmente en la época. En 1846 estuvo en contra el intento del general ecuatoriano Juan José Flores, que pretendía establecer un régimen monárquico en el Ecuador. Querían traer un príncipe y sentarlo en el Ecuador y Bolivia. Entonces él convoca al primer congreso para la integración americana, para evitar que las potencias europeas otra vez nos invadan, como lo había hecho España. Entonces estábamos previniendo, él encabezó eso. Luego tenemos en este mismo periodo el gobierno de Rufino Echenique, ¿no? Castilla gobierna desde 1845 hasta el año 51, y luego, cuando él deja el poder, convoca elecciones y sale ganador don Rufino Echenique, para que gobierne entre 1851 y 1854. ¿Ve? Al igual que Ramón Castilla, realizó obras públicas, se consiguió realizando obras de ferrocarriles. Echenique inaugura el ferrocarril que une Tacna y Arica en el año 1854. En este periodo se fomenta ya no la migración de chinos, culíes chinos como en Castilla, fomenta la migración de alemanes al Codo de Posuso. Obras principales de Rufino Echenique tenemos el ferrocarril que une Arica y Tacna. Inicia la navegación por el río Amazonas. Él celebra la convención con el Brasil, que se llama el convenio Herrera da Ponte Ribeiro, el Perú, mediante el cual el Perú podía navegar libremente por el río Amazonas. A cambio, nosotros le cedimos gran parte de nuestro territorio selvático. Ya además había sido colonizado con el Brasil. Se fija los límites entre Perú y Brasil. Y en esta época, con Echenique se da el escándalo de la consolidación de la deuda interna. Castilla, al dejar el poder, al cumplir su periodo, deja para pagar a empresarios nacionales que habían financiado la guerra por la independencia una deuda de 5 millones de pesos. Pero él decía no pasa de 7 millones. Y cuando Echenique asume el poder, infla esto y lo pasa a 23 millones. Y Castilla se pregunta, ¿por qué? La deuda es solamente de 5 millones. ¿Y qué había pasado? Que Echenique, a través de sus funcionarios, habían hecho vales fraudulentos, falsificando la firma de don José de San Martín, para que también ellos cobren. Y San Martín
le reclama a Echenique. Y Echenique prosigue con el pago de la deuda interna a empresarios nacionales, que era de 5 millones, lo infló a 23, había falsificado varios, les vuelvo a repetir, con la firma de San Martín. Y esa es la razón por que se da el levantamiento del pueblo, encabezado por don Ramón Castilla en 1854, derrocando a Rufino Echenique. Se da una rebelión y derrocan, sacan del poder a Rufino Echenique, y se da seguidamente la rebelión, una revolución liberal por Ramón Castilla, y luego inicia el segundo gobierno de don Ramón Castilla, pero eso vamos a ver en la próxima clase. Hoy día, hasta aquí llegamos. Copien la ficha en sus cuadernos, realicen ustedes, trabajen en la página 143 y 144 de su libro, y también en la página 145, verificando el aprendizaje. Bien, jóvenes, hoy mismo envíenme sus trabajos. Hasta aquí llegamos y nos vemos en la próxima clase.